Señores, gracias por continuar con nosotros. Voy a hablar de un tema que yo sé que a José Fran, yo sé que a Omar, yo sé que a Melo, yo sé que a Nene, yo sé que a mi primo Fucho en los Estados Unidos, mi amigo Simé, a Isaer en Miami, a Tom Camareno y a todas esas personas que a diario siguen este programa a través de las redes. Yo sé que les va a encantar. Yo sé que ustedes que están fuera del país en esta Semana Santa, a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel del mundo, una de las cosas que ustedes extrañan es la famosa habichuela con dulce que se hace aquí en nuestro país para diciembre. Y que quizás muchos de ustedes nunca se han puesto a analizar. ¿Quién se le ocurrió que en vez de hacer una habichuela guisada, a la habichuela se le echaran azúcar, con un molenillo se molieran, porque en aquella época no había licuadora, y se hiciera una habichuela con dulce que luego se le agregara batata, que luego se le agregara pasa, y una serie de condimentos que lo hicieran un plato dominicano? Para los que no saben de dónde viene el origen de la habichuela con dulce, agárrense de ahí, aprendan un poquito de historia dominicana. Aquí va el origen posible de las habichuelas con dulce. Espero que les guste. Los pueblos tienen su forma particular de identificarse, de ser, de actuar. La cultura abarca todo el acontecer y la cotidianidad de los pueblos. Y esta realidad no escapa a la parte religiosa. Entonces, las habichuelas con dulces. Este plato, este gourmet vernáculo dominicano, es único en el mundo. Incluso solo aquí en República Dominicana se consume, se cocina habichuelas con dulces. Incluso países tan cercanos y con una cultura tan afín como por ejemplo Cuba, Puerto Rico, por decir dos, no tienen esa característica. Ahora, todo tiene un origen, una explicación. ¿Por qué habichuelas con dulce en la Cuaresma y Semana Santa? Hay una parte que tiene que ver con el sincretismo que nos irradia a nosotros como nación. Es decir, nosotros somos una cultura de muchas mezclas. Y justamente las habichuelas con dulce es un reflejo de la gastronomía criolla y el sincretismo, porque aunque existen en su cocción, en su preparación, condimentos del mundo entero y de todos los continentes, en ninguna parte de esos países se cocina, solamente aquí. Sucede que a finales del siglo XVIII, específicamente un 27 de marzo de 1795, en la época francesa, donde estaban los franceses aquí en nuestra isla, vinieron unos militares, específicamente uno de apellido Norvo Solastre y otro de nombre François de Lalande. Ellos estuvieron conversando sobre la cotidianidad de la isla y la parte que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, justamente 4 días antes del Domingo de Ramos, que cayó en esa época, ese día que les digo, estaban hablando ellos dos, esos dos franceses, sobre los frijolitos azucarados franceses. Es posible que ahí esté el inicio de las habichuelas con dulces en nuestro país. Esa es la parte de historia, ¿verdad? Entonces tiene que ver posiblemente con ese acontecimiento histórico de estos dos franceses militares describiendo la gastronomía dominicana, y que 4 días antes del Domingo de Ramos, entonces hablaron en la mesa de los frijolitos azucarados franceses. Pero eso eran los frijolitos azucarados como lo cocían en Francia. Ya de por sí, la habichuela con dulce como tal, con todos estos ingredientes,
nace antes de la República. Fíjate que nuestra República nació en 1844 y estamos hablando de finales del siglo XVIII, este acontecimiento, específicamente en 1795. Pero con el pasar de los tiempos, después de ahí, comenzaron a agregarle condimento a este plato, que dicho sea de paso, en ese momento y después, incluso hasta finales de los años 60 y 70, en el siglo XX, la habichuela con dulce era un plato, es decir, no era un postre, porque en esa época incluso se cocinaba para cenar, para desayunar, te lo daban como plato, y todo el mundo cocinaba mucha cantidad, y como no había refrigeración, tenían que comérselo seguido y repartirlo a los vecinos, porque se podía dañar por la leche con coco que tenía, entre otros ingredientes, la misma habichuela que tiende a fermentarse y a dañarse. Entonces, en ese momento era un plato. Ahora, en esta época, ya viene a ser, aparte de un plato tradicional, viene a ser un postre, un aperitivo, porque tú lo puedes refrigerar y volver a comer. Pero sus inicios tienen que ver con ese acontecimiento de la parte de nuestra isla con la República en manos de los franceses. Continuaron pasando los días y entonces cuando se le comienza a agregar un sentido religioso a la habichuela con dulce, porque la habichuela con dulce no tienen carne, es un plato dulce. Generalmente en los días religiosos, tanto en el catolicismo como en la religiosidad popular dominicana, las golosinas y los dulces están presentes en toda celebración. En toda celebración. Incluso tú vas a una hora santa y te brindan algo dulce. Entonces, parte de las cosas que venían enraigadas en los negros también era la parte culinaria. Llegó un momento determinado que después de conocer esta parte de hacer habichuelas con dulce, en las celebraciones negras, en las celebraciones de religiosidad popular, también estaban presentes las habichuelas con dulce. Y es así como se da ese sincretismo entre la religiosidad popular dominicana y el catolicismo mezclado con la gastronomía. Por eso también hablo de que tiene que ver en cierta medida ese sincretismo que nos embarga a nosotros como dominicanos. Incluso no solamente esa realidad, sino también a veces la hipocresía de muchos. Mira como por ejemplo a veces queremos excluir esa realidad nuestra y creer que todos somos blancos. Incluso es tan importante esa parte que mira cómo las habichuelas con dulce tienen realidades de todos los continentes y sin embargo pertenecen a nosotros, a República Dominicana. Es decir, que parecería un arroz con mango, una mezcladura inexplicable, pero tiene su explicación. Eso se da con el sincretismo, no solamente étnico, sino también cultural. Mira, el folclore, las culturas, las tradiciones no tienen un acta de nacimiento, tienen una cotidianidad evolutiva. Entonces, ya la habichuela con dulce forma parte del folclore dominicano, no solamente de una tradición por los días de las cuaresmas. El folclore no es más que las tradiciones de un pueblo que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, eso es una parte interesante que tú no puedas saber quién la inventó. Ahora, existe un punto de partida, que es el que yo te acabo de decir, que esos dos militares hicieron una comparación de los frijolitos azucarados franceses. Entonces, con el tiempo,
se le fueron agregando cosas. Mira que es tan así que las mismas habichuelas con dulce no las hacen igual en el sur que en el Cibao, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en el Cibao, en algunos lugares, aparte de las galletitas y de la pasa, le echan casabe. En el sur, en algunos sitios, le echan malagueta a esa misma habichuela con dulce. Es decir, que aún dentro de la tradición gastronómica de las habichuelas con dulce, para la Cuaresma, por zonas, existe regionalismo en términos de cómo fabricarla y en cómo comerla. Ahora bien, lo que sí hay algo que tenemos que estar claro, esa tradición de Cuaresma, en Semana Santa, comer habichuelas con dulce, solamente es de la República Dominicana. No existe en ningún otro lugar esa tradición. Desde aquella época del siglo XVIII hasta hoy, ha venido evolucionando su forma, pero sí siempre se hace para la tradicional época de Cuaresma y Semana Santa. Mira, cuando los españoles vinieron, esto es mucho antes, esta parte tiene que ver mucho antes de cómo es el posible nacimiento de las habichuelas con dulce. Ellos, cuando traen los negros esclavos del Congo y de Dahomey, específicamente del África, traen consigo su cultura. Esa maleta nadie se la puede quitar a nadie que la lleve a un lugar. Entonces, esa maleta espiritual la lleva todo el mundo a donde va. Y ellos trajeron esa maleta espiritual, los negros. Ahora, ¿qué pasa? Los españoles le prohibieron en un momento determinado a los negros utilizar sus mismas costumbres. Ahora, el asunto de la prohibición de ese momento, a que los negros no solamente le prohibían utilizar las mismas costumbres que los españoles, sino que también ellos en la parte culinaria también tenían que hacer de tripa corazón para poder enraizar ya aquí en su nuevo terruño, ¿verdad?, sus costumbres. Y así como la habichuela con dulce es un fiel testigo de que nosotros somos producto del sincretismo. Me gusta estos contenidos históricos, me gusta que salgamos fortalecidos en cada uno de estos segmentos. Desde que tenemos uso de razón, cuando alguien cobra sin trabajar, se dice que tiene una botella. Pero usted nunca ha pensado de dónde viene ese término y el por qué al que cobra sin trabajar le dicen que gana una botella. Yo no sé si en nuestro país hay, yo no sé si en la provincia de Valverde, yo no sé si en la provincia de Santiago Rodríguez existen estas modalidades. Pero para quien no sabía de dónde vienen estos términos, le dejo con este videíto del por qué al que cobra sin trabajar se le llama botella. Persona cobra un salario sin trabajar, generalmente le llamamos botella, pero ¿de dónde viene esta costumbre? Se dice que botella es un cubanismo surgido en los días del gobierno del general Menocal entre 1913 y 1921. En los juegos de Jai Alai aparecieron empleados que llevaban botellas de agua fría a los jugadores y con ese pretexto entraban gratis al juego y a esos empleados se le empezó a llamar botelleros. La denominación se hizo popular y se extendió en toda Cuba para identificar al que cobraba sin trabajar. A esta práctica en realidad se le conoce como sinecura. Por suerte en nuestro país no hay botellas. ¿Usted qué opina? Síganos en Instagram, @Aprendo con Rafael. Yo quiero dinero.